Hola, a continuación vamos a construir una distribución de frecuencias basados en el problema de Catherine Ball, que desea resumir la variable cuantitativa ganancias en una distribución de frecuencias y desplegarla en tablas y gráficas. Bien, para ello tenemos una serie de datos que están en desorden o no agrupados. Estos datos no agrupados los vamos a convertir en nuestra distribución de frecuencias. Estos datos los vamos a ingresar a nuestra hoja de cálculo, vamos a hacer una nueva columna con toda esa información y vamos a agregar esta primer tablita. Esta primer tabla vamos a tenerla en todos nuestros problemas en los que estemos trabajando con datos cuantitativos, ¿sí? Datos no agrupados y que la variable sea cuantitativa. Bien, en el caso del número de datos, para esta primera fila, que son el número de datos, nosotros vamos a decirle a nuestra hoja de cálculo que cuente cuál es el número de datos con el que nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces selecciono toda la columna y listo. Ahí me queda que son 180 datos. El número de datos que yo tengo son 180. Ahora voy a determinar cuál es el valor mínimo entre todos esos datos que yo acabo de ingresar. ¿Cómo le voy a hacer? Pues le digo a mi hoja de cálculo que me dé el valor mínimo de toda esa columna de la cual yo ingresé los datos anteriormente. Ahí está, selecciono toda la columna y listo, me va a lanzar mi valor mínimo. Lo mismo voy a hacer para determinar el valor máximo, ¿de acuerdo? Le digo que quiero el valor máximo de toda esta columna y cierro paréntesis, ¿de acuerdo? Y ahí me va a lanzar mi valor mínimo, mi valor máximo. Ahora, en este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a determinar el rango. El rango está dado por la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Esa es la operación que hago yo ahí para determinar el rango de valores que hay entre 294 y 3292. Ahora voy a determinar la regla de 2 a la K. La regla de 2 a la K me va a ayudar a saber cuántas clases, ¿sí? O cuántos renglones, cuántos intervalos voy a necesitar para poder resumir todos estos datos. La regla de 2 a la K me dice que voy a elevar 2 a la potencia K. K va a ser un valor que yo le voy a dar y la K representa el número de clases con el que yo voy a trabajar. Ahora, algo importante, lo que tiene que cumplir la regla de 2 a la K es que el valor de la regla de 2 a la K tiene que ser igual o mayor a 180 o en este caso al número de datos, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Primero voy a ingresar la fórmula que dice la fórmula en donde voy a utilizar una potencia. La base de la potencia va a ser 2, ¿sí? Porque es el valor que yo voy a elevar al exponente y el exponente lo voy a determinar con esta celda en donde está acá, ¿sí? Que es una celda vacía. Aquí pues agarra la de por default, pero con este valor yo voy a irle dando valores acá, ¿sí? Aquí en esta celda. De tal manera que yo tengo que llegar a cumplir que este valor sea igual o mayor a 180, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo voy a lograr yo que sea mayor o igual a 180? Pues voy a ir aumentando de valor aquí. Tengo que ser muy precavido porque yo no puedo irme a 20, ¿sí? O a 30 o a 39, porque miren, la regla de 2 a la K en lo que se me convierte. Recordemos que esto me va a servir para saber yo cuántas clases voy a ocupar para resumir toda esta tabla. Por lo tanto, tengo que ser muy cuidadoso en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si yo digo que K es 7, me da 128, todavía no alcanzo el valor, entonces me voy a 8 y determino que es 256. Aquí yo sugiero que hagamos un formato condicional, aquí donde dice formato, le damos formato condicional y le decimos añadimos una regla en la cual vamos a decir que se va a dar formato a esa celda cuando el valor sea mayor o igual que quién, pues en este caso que 180, ¿de acuerdo? Que es el valor que tengo que cumplir aquí. ¿Qué puedo hacer yo para determinar? Pues que se ponga en negrita, que se ponga en cursiva o que tome algún color. Por ejemplo, selecciono, no sé, el azul, ¿sí? Entonces ahí cuando fíjense, si yo pongo 4, se quita el formato condicional. Si regreso al 8, nuevamente se pone en azul porque
ya añadí yo mi formato condicional. Entonces, quiere decir que el número de clases con el que yo voy a trabajar es 8, es decir, 8 renglones. Eso quiere decir que yo aquí en donde están las clases voy a poner del 1 hasta el 8. Recordemos que aquí con Shift selecciono los dos valores, arrastro y me queda ahí el número del 1 al 8. ¿Sí? Ahora el ancho de clase. El ancho de clase va a ser el ancho del intervalo, de qué a qué valor va a ser mi primer clase, la segunda clase, la tercera clase. ¿Y de dónde lo obtengo? Bueno, pues de dividir el rango que calculé anteriormente entre el número de clases, que son 8, ¿ok? Me dice que es 374.75. Eso quiere decir que mi intervalo va a estar de 374.75 en 374.75. Sin embargo, pues es mucho más sencillo si yo redondeo ese valor. Le vamos a decir a nuestra hoja de cálculo que nos haga el redondeo, ya sea que queremos redondear al inmediato superior o a un número entero, pues eso ya ustedes lo deciden. Yo, por ejemplo, le voy a poner que redondee enseguida el primer decimal y entonces me va a redondear a 375. Esto quiere decir que yo me voy a ir de 375 en 375. ¿Cómo voy a empezar a construir mi distribución de frecuencias? Con el límite inferior. El límite inferior de cada clase de esta primer clase es 294 porque sabemos que es el valor mínimo, ¿sí? Pero de ahí yo tengo que ir sumándole 375 a cada dato. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer 294 más 375 y así me voy a ir sucesivamente para cada una de las clases. Sugiero aquí que hagamos este valor constante con el objetivo de que a cada valor siempre le sume los 375, ¿sí? Y entonces ya nada más arrastro el valor y voy viendo que a cada dato, a cada celdita, le sumo los 375. Esto es para el límite inferior. Para el límite superior, ¿cómo comenzamos el límite superior? Pues con el anterior a donde inicia la segunda clase. La segunda clase empieza en 669. Quiere decir que el último dato fue 668, ¿ok? Dicho esto, entonces 668, yo ya sé que tengo que ir de 375 en 375, entonces a este valor de 668 le voy a sumar los 375, voy a volver a hacer constante el valor con el signo de pesos y entonces ya sé que a cada celdita pues les voy a estar sumando los 375. ¿Qué va a pasar aquí? Yo tengo que cuidar que en mis 8 clases estén representados todos los datos, desde el mínimo, que es 294, hasta el máximo, que es 3292, y yo puedo observar aquí que terminé mi límite superior con 3293, por lo tanto, sí cubro todos los datos con mis 8 clases, ¿de acuerdo? Bien, ya tengo eso. Ahora voy a calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato, en este caso, o los números que se encuentran entre 294 y 668. ¿Cuántos valores hay? Esa es la frecuencia en este caso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a pedir con la función de frecuencia, voy a seleccionar todos los datos, ¿ok? Voy a seleccionar todos los datos con la frecuencia y después me dice que determine las clases. Las clases me las va a dar el límite superior y va a ser hasta el séptimo, ¿sí? Para que me haga la suma correspondiente. Ya que lo tengo ahí, solito me hace la frecuencia y si se dan cuenta, ya me llega hasta la clase número 8. Aquí para comprobar, pues puedo hacer la suma, ¿sí? Comprobar, porque esta suma de la frecuencia tiene que ser 180, que son los 180 valores que tengo, y ya veo que efectivamente son los 180.
Entonces aquí ya tengo la primera parte de mi distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias completa tiene que tener toda esta información que les manejo de este lado, ¿de acuerdo? Después viene la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada no es más que, como su nombre lo dice, ir acumulando los valores de tal manera que en la primera pues va a ser 8, que es el primer dato. Sin embargo, para la segunda yo tengo que a ese 8 sumarle la frecuencia que sigue, ¿de acuerdo? Y así me voy a ir yendo hasta llegar al último valor. Tengo que cuidar que en mi última clase, que es la clase 8 para este problema, tienen que estar los 180 datos, porque acuérdense que estamos acumulando la información. Esta sería mi tablita de frecuencia acumulada. En el caso de la frecuencia relativa, pues se utiliza más que nada para porcentajes o para poder armar nuestras gráficas de pastel. ¿Y cómo le hago yo? Bueno, con la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que son 180 observaciones, ahí me da el resultado. Ahora, en este caso, como todas las vamos a dividir entre el número total de datos, vuelvo a hacerlo constante con F4 y ya solamente arrastro la información, ¿ok? Eso es para que me dé la frecuencia relativa. Para que me la dé como porcentaje, pues nada más hago la igualación. Aquí voy a decir 44.0444, a mí me aparece en automático, pero si no apareciera, nada más le damos aquí clic en el que dice formatear como porcentaje y ya me da la información tal cual. ¿Ok? Aquí lo que yo puedo observar es que si sumara la frecuencia relativa, si yo nada más para comprobar que estoy haciéndola de manera correcta, me tiene que dar 1, ¿sí? Que sería el 100% acá, la unidad, ¿ok? Y ya tengo entonces la frecuencia relativa, tengo el porcentaje y por último el punto medio que está dado por la suma que tengo que poner entre paréntesis del límite superior más el límite inferior divididos entre 2, ¿de acuerdo? Con eso yo voy a generar el punto medio entre 294 y 668, arrastro los valores y listo, ya tengo mi punto medio. Esta información me sirve para hacer el polígono de frecuencias. Entonces, aquí ya tengo esa información, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar si lo que yo tengo son datos cualitativos? Ahorita trabajé con datos cuantitativos, ahora voy a hacerlo con datos cualitativos. ¿Qué es cualitativo? Que no tengo un valor numérico como tal. Aquí me dice que se entrevistó a 40 mujeres para ver las preferencias por el color de teñido de su cabello. Y entonces estas son las opciones que tenían: A de azabache, C de castaño, N de negro y R de rubio. Esto es lo que contestaron las mujeres encuestadas. Lo que tengo que hacer aquí es que esta tabla la voy a pasar a una columna, ¿sí? Y esta columna, lo que voy a hacer es que voy a copiar la información, así tal cual, me doy copiar, la pongo aquí a un ladito. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a donde dice datos. En donde dice datos, le vamos a poner en donde dice borrado de datos y vamos a decir quitar duplicados. En el momento en el que damos esa observación, me dice que estamos seleccionando todos los datos y que le vamos a quitar los duplicados. Me dice que se han encontrado 36 filas duplicadas y quedan 4 filas únicas. ¿Con quiénes? Pues con las opciones que tenían. Castaño, negro, azabache o rubio. Aquí pudiera iniciar, por ejemplo, diciendo que me haga un ajuste, que me ordene y que me ordene, por ejemplo, de la A a la Z. Y aquí, fíjense, ya me hizo de la A, C, N, R, ya está como en orden alfabético. Entonces, estos valores los voy a copiar aquí. ¿Ok? Y ahora voy a hacer la frecuencia. Debo mencionar que en los datos cualitativos, pues no vamos a tener límite superior e inferior, ya que no estamos trabajando de manera numérica. Lo que sí podemos obtener la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia acumulada. ¿Cómo le voy a hacer para obtener la frecuencia absoluta? Le voy a decir a Excel que me diga contar sí. En este caso va a ser la opción contar sí y me va a decir de todo este intervalo,
de todo este intervalo que yo tengo aquí, dime cuántas veces aparece la letra A, ¿sí? Y cierro. Me dice que aparece 4 veces. Lo mismo voy a hacer para la letra C correspondiente al castaño, contar sí nuevamente, selecciono todos los valores que deben de ser 40, ¿sí? Pero ahora le voy a decir que el criterio es la C. ¿Cuántas veces aparece la letra C? Lo mismo voy a hacer con la letra N, contar sí en esta columna, cuántas veces aparece la letra N, y por último, en esta columna, contar, contar sí, selecciono la columna y cuántas veces aparece el criterio R, ¿ok? Ahí está. Y ya me hizo el conteo. ¿Cómo puedo comprobar que estoy en lo cierto? Pues le podemos decir suma, sabemos que tienen que ser 40 datos de frecuencia y pues me da 40. Entonces sé que lo hice, está correcta lo que yo hice. Para la frecuencia relativa, recordemos, pues ahí sí es lo mismo, es el valor de la frecuencia absoluta entre el total de valores. Hago constante este valor porque a todos los voy a dividir entre el 40. Arrastro, ahí está. Este valor lo voy a convertir en porcentaje. Ahí está. Si ustedes hicieran la suma, tiene que darnos el 100% aquí. Y por último, para la frecuencia acumulada, recordemos que es la frecuencia absoluta y luego a ese valor le tengo que sumar la siguiente clase y así me voy sabiendo que en la última clase pues tiene que estar el 40 correspondiente a el número total de datos. Y con eso obtengo las dos maneras de hacer una tabla de frecuencias, una con datos cualitativos y otra con datos, no, con datos cuantitativos, y esto es para datos no agrupados.